Vamos a compartir la palabra de Dios hoy, el estudio, bajo el tema ungidos para el servicio. Si Dios no nos unge, no podemos servirle. Amén. Así que voy a invitar a que los hermanos abran la Biblia conmigo. Voy a ver varios versículos, pero bueno, vamos a ir al libro de los Hechos para que nos situemos un poco, acordándonos de este tiempo atrás que estuvimos hablando de la insistencia del Señor. Hechos, capítulo 1. Hechos 1, versículo 4. ¿Estamos allí? Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Dice así la palabra. Hechos 1, 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Amén. La premisa que Dios pone es la siguiente: no salgáis de Jerusalén hasta que recibáis la promesa del Padre. ¿Vale? Los hermanos saben que el bautismo con el Espíritu Santo es lo que la Biblia llama la unción. Ya lo vamos a ver poco a poco. ¿De acuerdo? La unción. Unción es un término griego que significa derramar, ¿vale? Ungir o untar. Eso significa unción, derramar, ungir, untar, impregnar, ¿vale? Tenemos que tener su espíritu para hacer la obra de Dios. Y cuando llega ese espíritu, entonces que nuestras vidas cogen un matiz diferente. Porque ese espíritu viene directamente desde el cielo, enviado por Dios. O sea, hay un mover real y sobrenatural donde el cielo empieza a trabajar y a quien nos envían es al Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia llama lo que es la unción. ¿De acuerdo? Es ese espíritu el que hace la obra en nosotros. Se le llama sobrenatural. A mí no me gusta usar mucho esa palabra, pero bueno, para nosotros es entendible. Y entonces cuando viene ese ser a nosotros, es el que empieza a motivarnos a hacer la obra de una forma legal. Ahora, yo voy a hacer una pregunta porque yo estaba aquí adorando a Dios y me ha venido una pregunta, una interrogante al corazón. Pero esta pregunta no me puede responder nadie por esto o lo otro, no, es una pregunta personal que te la tiene que responder tú ahí ahora mismo, ¿vale? Cuando el Espíritu Santo llega a nuestros corazones, Él hace una labor única. Y de las primeras cosas que empieza a hacer es que te lleva a enamorarte de la persona de Jesús. Porque literalmente por ti mismo tú no conoces a Jesús, ni conoces su amor. Es el Espíritu Santo el que derrama su amor en nosotros. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso con ese amor es que podemos amarle a Él. Y cuando entonces a través de ese amor es que empezamos a amarle a Él, el Espíritu Santo continuamente está trabajando en nuestra mente y corazón, hablándonos de Jesús. El Espíritu Santo es enviado con una sola premisa: es señalar a Cristo. Y te va enamorando, te va seduciendo, te va convenciendo, te va apasionando. Y de esa forma es que tú te vas consagrando, o sea, te vas apartando, te vas separando de una forma de vida, de una vana manera de vivir, como dice la palabra, y te va llevando con la gracia de Dios a una santa manera de vivir, para entrar en el servicio, en el sacerdocio.
Y entonces que todo ese mover del Espíritu Santo empieza a tomar cuerpo en ti, ¿vale? Hasta que, digamos, la persona del Espíritu Santo y tu persona llegan a ser una sola persona. Una sola personalidad. Claro, no es de la noche a la mañana, hay un proceso. De menos a más, evidentemente, pero se va impregnando lo de Dios en nosotros. Y eso lo hace la persona del Espíritu Santo. Va añadiendo a nuestros corazones, que ahora lo vamos a ver en el contraste, como lo dice en el Antiguo Testamento, como los ingredientes que eran los componentes de la santa unción. ¿Los hermanos saben eso? La unción con la que se ungía al sumo sacerdote, el aceite de la unción, llevaba unos ingredientes específicos. No se podía hacer esa santa unción para ninguna otra cosa, simplemente para las cosas santas, y lo podían solamente usar Aarón y sus descendientes, porque tiene que ver con el linaje del sumo sacerdocio. ¿Amén? ¿Me explica con claridad? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Tú sientes pasión por Jesús? Eso te lo contestas tú. Si no estás apasionado por Jesús, la respuesta está en la distancia que hay entre tú y el Espíritu Santo. Y hoy es un buen día para que nosotros meditemos en todo esto, ¿de acuerdo? Primera de Pedro 2:9. Un hermano que por favor lo lea. Este estudio lo vamos a intentar de dar en 2 semanas, ¿vale? Vamos a dar la cara A y la cara B, como en la cinta de vinilo antigua. Y no vamos a poder sacar ninguna conclusión hasta que no escuchemos la cinta entera. ¿Amén? Primera de Pedro 2:9. Léelo tú, Israel. Admirable. Amén. Mas vosotros sois, ¿qué dice? Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido ¿por quién? Mira el montón de cosas que ha dicho ahí acerca de nosotros, ¿eh? Cuando en el Antiguo Testamento se señaló a la tribu de Leví, fue por ahora no voy a entrar, una movida que hubo, y la tribu de Leví ese día se consagró. Y Dios dijo, ustedes vayan a ser mis sacerdotes, pero dentro de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, ¿vale? Ellos eran no solo sacerdotes, sino los sumos sacerdotes. Y el perfume que llevaban ellos, lo llevaban ellos nada más. O sea, Aarón llevaba el aceite de la unción. Y a Aarón cuando se le ungió desde aquí hasta abajo. Nosotros hoy día por prudencia, cuando vamos a orar por un hermano, eso lo hacemos de forma más diplomática, ¿vale? Pero en aquel tiempo no era así, era toda la cara, la frente, la barba, todo el ornamento que llevaba, porque ahí está escrito el ornamento que llevaba el sumo sacerdote, todo el pectoral, la vestimenta, todo hasta abajo estaba empapado de aceite. Y eso olía. Y uno de los salmos, ustedes saben que habla de eso, ¿no? Pero lo compara con que dice, cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos en... Dice, es como, ¿ves? El aceite. Pero dice el Espíritu Santo, mirad y ve cuán bueno es. O sea que cuando está el Espíritu Santo trabajando, hay armonía, hay bendición, hay un aroma que es único. No hay maldad, no hay hipocresía, no hay incertidumbre, no hay paranoia, no hay soberbia. Estamos descansados, estamos confiando en los hermanos. Entonces eso es lo que nos lleva, eso es lo que hace que estamos abiertos y el Espíritu Santo más nos da. Cuando tú estás con recelo, estás tenso, no te fías, ahí no entra nada. Pero cuando tú estás abierto, estás confiado en los hermanos, en la congregación, en el mover, el Espíritu Santo más te empapa.
más te da. Y nosotros tenemos que estar abiertos a esa verdad. Tenemos que desechar toda malicia, dice la palabra. Somos nueva masa, sin levadura. Amén. Entonces, porque somos, ¿qué dice? Real sacerdocio. ¿De dónde nosotros hemos heredado ese sacerdocio? De Cristo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando Aarón y sus descendientes tenían hijos, ahí no había elección, era descendencia sanguínea. ¿Me estoy explicando, verdad? Aarón y sus descendientes. Y era, dentro del sacerdocio estaba la ley de la descendencia, porque era ley sanguínea, ¿vale? Pero nosotros no hemos sido así. Nosotros hemos sido pueblo adquirido por Dios y se nos ha metido en un linaje que Dios ha diseñado. Y si tú y yo no llevamos la misma sangre, Dios nos alinea en ese linaje y dice, pero te lavo con la misma sangre y te pongo el mismo espíritu. Y eso, aunque a nosotros a lo mejor a priori no nos dice nada, porque esta naturaleza nuestra es muy terrible y se aferra, es sola como ella sola, es única también en la especie, igual que el aceite de la unción es único, la naturaleza nuestra es única. Que nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente para que la verdad de Dios sea lo que permanezca en nosotros, porque la verdad de Dios es la verdad. Nosotros podemos tener muchas verdades, ¿vale? Pero eso es como dicen por ahí, ese es el saber nuestro que es de Cartagena. A la hora de la verdad eso no puede permanecer, eso un día se acaba y ahí anida la maldad. No, la verdad de Dios es que si lo que me une a ti es la sangre de Cristo y el Espíritu de Cristo, la palabra de Dios nos enseña que entre nosotros hay una unión más fuerte, más íntima y más pura, como si fuéramos hermanos nacidos de la misma madre y del mismo padre. Y eso lo tiene que entender la iglesia en lo profundo de su espíritu. Tenemos que ser renovados. ¿Por qué? Porque nosotros, hasta que no lleguemos a la estatura de Cristo, vamos a seguir viendo a nuestros hermanos de sangre más hermanos nuestros que los hermanos en la fe. Pero todo tiene un proceso. Cuando nos saca Dios de un sitio y nos lleva a otro, literalmente nos saca de un sitio y nos lleva a otro, nos lleva a otra familia y nos da a otros hermanos. A Jesucristo le dijeron, Jesús predicando, ¿vale? Allá afuera están tu madre y tus hermanos. No es que Jesús quisiera hacer un mal gesto a su madre, ¿no? Y claro, estaba ya en el ministerio, su madre y sus hermanos no entendían, y él tuvo que aprovechar el viaje y dijo, ¿quién son mi madre y quién son mis hermanos? Y dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, dijo, ese es mi padre, ese es mi hermano y esa es mi hermana. ¿Lo dijo? ¿O no lo dijo? Lo dijo. Y si lo dijo porque es palabra de Dios y eso es la verdad. Lo que Jesús dice es la verdad. Él no miente nada. Todo es verdad. Nos podemos descansar 100%. ¿La ha dicho Cristo? Sí, eso es verdad. Como dicen, eso va a misa. Esa es la verdad. ¿Amén? Entonces, nosotros hemos sido injertados en un sacerdocio, en una línea sacerdotal, donde ahora, en el 2018, vamos a hablar la realidad, el presente nuestro, es que somos los sacerdotes del Dios Altísimo. Que Cristo ha querido compartir con nosotros su sacerdocio. Hasta que nosotros no entendamos eso en nuestro espíritu, no vamos a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es que necesitamos de esa unción, o sea, de ese aceite que es la persona del Espíritu Santo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 29, y vamos a leer el versículo 21. Ahí habla de los ingredientes que llevaba el aceite de la unción. Estamos hablando, cuando vamos al Antiguo Testamento siempre hablamos simbólicamente, ¿vale? Simbólicamente es que
A través de símbolos, porque ahora mismito ya tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, ¿vale? Nosotros ahora tenemos que identificarlo, pero todavía no se había derramado sobre toda carne, y ahí lo simbolizan con el aceite y los ingredientes que llevaba ese aceite, que era único. Éxodo 29, 21. Un hermano o una hermana que por favor lo lea. Perdón. No. Éxodo 30, 22. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos. ¿Qué es la mirra? La mirra es una gomorresina, ¿vale? Que brota del árbol de la mirra cuando lo cortamos. Y nos habla de dolor. ¿Usted había escuchado hablar de la iglesia de Esmirna en el libro de Apocalipsis? De las 7 iglesias, esa es la más perseguida. Esmirna significa mirra. Es la más sufrida. Y el ingrediente o el tema de la mirra nos identifica con el sufrimiento. Cuando una persona está ungida o está llena del Espíritu Santo, es una persona que por amor a Dios acepta el sufrimiento de una forma libre. Lo voy a repetir porque creo que no nos hemos enterado. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, y voy a hacer un paréntesis, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con masoquismo. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. El Espíritu de Dios te convence en el proceso de la prueba a aceptar que el sufrimiento es parte de la vida cristiana por causa de seguir a Jesucristo. Pero hay cristianos que se niegan a eso. Pero es una negación rotunda. E impide que el aceite de la unción se manifieste en su esencia, porque tiene que llevar esos ingredientes exactamente con esas medidas para que destile, ¿vale? Destile ese olor, ese perfume, es símbolo de lo que nuestras vidas dicen acerca de Dios y es el impacto que tienen los demás. Por eso que el aceite de la unción o el mover del Espíritu Santo en cada uno de nosotros no es en todos igual. Porque nosotros, aquí era simbólico y era perfume. Y claro, dejaban ese aroma por donde quiera que iban. En nosotros hay algo que no es que nos distingue, pero que el libre albedrío está de por medio y ahora es nuestro alma, ¿vale? La que tiene que ser seducida por el Espíritu para que acepte de una forma libre el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y muchas veces, o por veces, decimos no. Como dice el americano, no more, no más. ¿Verdad? Porque tú dices, Dios mío, esta prueba, ¿sí o no? Es verdad que a todo cristiano la prueba suya es la más grande. ¿Eso es así? ¿No? Te viene un hermano y te dice, hermano, váyate la que estoy pasando yo, porque tú supieras la que estoy pasando yo. La mía sí que... No, hermano, pero si tú supieras. Y hacemos de nuestra prueba un ídolo. ¿Por qué? Porque la mía es la más grande. ¿Digo verdad o miento? Si yo pienso en lo profundo de mi corazón que mi prueba es la más grande, ya estoy yo desequilibrado.
Ahora, si yo digo, bueno, la que yo estoy pasando es la que el Señor me ha dado a eso y el Señor no se equivoca. Pero la Biblia dice, llevando los unos las cargas de los otros. Voy a llevar la prueba de mi hermano. Y a lo mejor, cuando me preocupo por la prueba de mi hermano, la mía se me va haciendo también más ligera. Dice, y así cumplí la ley de Cristo. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Porque el que hace eso cumple la ley. La cumple, como si la ley no la puede cumplir nadie. Por el Espíritu nosotros cumplimos la ley de Cristo. Por el Espíritu. ¿No ve que hemos sido justificados, regenerados y santificados en el sacrificio de Jesucristo y tenemos ahora su Espíritu morando en nosotros? Claro que podemos. ¿O no dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Eso no es un lema como cogen muchos cristianos en otras partes del mundo, ya se apuntan a una marcha de esta de maratón, por ejemplo, ¿no? Y va a correr los 20 kilómetros y se pone una camiseta que dice, todo lo puesto en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses, y cogemos la palabra de Dios, la sacamos de ese contexto para las historias nuestras. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que todo lo puedo en Cristo. ¿Vale? Ahora no, la prueba que me toca vivir, esa la dejo en un cornet, pero me he apuntado a la carrera y a la maratón y todo lo puedo. Me estoy explicando, ¿no? Vale. ¿Por qué yo comparto esta cosa y voy a seguir? Si en nosotros no está el deseo de parecernos a Jesús, es que entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos hable todavía más profundo al corazón. Si no estudiemos las Escrituras. Si hemos recibido la unción de Cristo y somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tenemos que oler a Jesús. Es imposible. Sino ¿qué perfume nos han echado? Porque hoy día se llevan mucho las imitaciones, claro. ¿No? Pero nosotros sabemos que en el Señor eso no cabe. Aunque nuestro corazón es perverso y malo, y vete tú a saber hasta dónde llegamos. Porque es así, ¿vale? Pero no es legal. Mirra, sufrimiento. Cuando aceptamos lo que nos viene de parte de Dios de una forma libre porque el Espíritu Santo nos ha convencido, llega un momento que es como esa como resina, o sea, es como algo viscoso que desprende el árbol, ¿vale? Eso huele. Deja un olor, es único, es mirra. Por eso que hay hermanos que tú los ves y te das cuenta que son hermanos sufridos. Habéis leído cuando Pablo le escribe a Timoteo y le está hablando de las cualidades que tiene que tener el siervo de Dios, y una de ellas dice que tiene que ser como sufrido. El siervo de Dios, nosotros somos siervos de Dios. Siervo de Dios, aunque técnicamente se dice, no, el siervo, el que pastorea, ¿no? No. El que pastorea es siervo de Dios, y los que estamos aquí también somos siervos de Dios. Es más, el que pastorea le sirve a los siervos de Dios, porque la palabra ministro significa siervo de siervos. Lo que pasa es que hoy día se invierte todo y dice el siervo es un título, a ver, y se engrandece. No. Usted es siervo, usted es un ministro de Dios, sí, pues sírvale a los siervos de Dios. Porque usted es más grande, no, sí, pues haga ser más pequeño. Lo dice el Señor. Si está ungido, lo va a hacer. Si tiene el aceite de Cristo, lo va a hacer. ¿Me estoy explicando? Porque lo de Dios no cabe en las imitaciones. Las cosas tienen que ir como tienen que ir. Entonces, cuando nosotros aceptamos el sufrimiento, lo voy a repetir, yo no estoy aquí, que esto es una fiebre que me ha entrado, estoy hablando de lo que es la palabra, ¿vale? De una forma libre, convencido por el Espíritu Santo, llega un momento que somos gente sufrida. Tú dirás, pero a mí no me gusta el sufrimiento, yo no quiero sufrir. Eso es propio, eso es nato, pero esa es nuestra carne, ese es nuestro yo, que no quiere subir a la cruz. Esa es nuestra alma. Me estoy explicando, ¿verdad? Pero cuando tú lo aceptas de una forma libre, porque Jesucristo aceptó también sufrir por nosotros de una forma libre. Pilato le dijo, tú no sabes que yo tengo poder sobre ti y te puedo mandar ahora mismito. Y le dijo, tú no tendrías poder sobre mí si no te lo hubieran dado arriba.
Y a mí nadie me quita la vida, le dijo. Yo la pongo de mí mismo, porque tengo poder para ponerla y para quitarla. Mira lo que es la sabiduría personificada hablando. Yo digo que Pilato se quedaría blanco. Como diciendo, yo he venido aquí sabiendo lo que vengo y de una forma libre me he puesto como sacrificio. ¿Quién hace esa labor en nuestros corazones para que tú y yo digamos, amén, Señor, heme aquí? El Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo es cuando acepta de una forma libre lo que Dios le envía. Y ahí no caben carambola de no, es que Dios se ha equivocado. No se equivoca nada. No hay historia de decir, no, es que el cielo sabe perfectamente lo que hace. En el cielo no hay ni un error. Lo que te ha tocado es porque Dios tiene un propósito. Ahora, ¿qué pasa? Que dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a qué, a su propósito, aquellos que aman a Dios, ¿vale? Y han sido llamados conforme a su propósito. Pero ¿cuál es el propósito del llamado que tenemos? Nación santa, sacerdocio real, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Si tú aceptas de una forma libre el sufrimiento, ¿vale? Pudiéndote evadir. Hay veces que ya no te puedes evadir tampoco, ¿vale? La gran nube de testigos que hay alrededor de ti se da cuenta de que en ti opera o que tú ya no eres igual que los demás. Y destilamos un perfume que ese perfume le llega a ellos. Entonces, se está mostrando el aceite, o sea, se está mostrando el Espíritu Santo en nosotros, viéndolo desde el trasfondo de los ingredientes que llevaba el aceite de la unción en el sumo sacerdote Aarón. ¿Hay mirra en nuestros corazones? ¿O hemos aceptado el ingrediente de la mirra como parte de nuestra vida? Está claro que el principio es un rotundo no, ¿vale? Es el principio del negocio. Pero al final, Dios está buscando frutos en nosotros. ¿Vale? Mirra. Yo aquí escribí, olor que dejamos cuando somos perseguidos. Igualito es que te persigan, que te injurien, que te calumnien. Bueno, te pueden perseguir, injuriar y calumniar porque tú no lo has hecho bien y has cometido un error, ¿no? Pedro dice que si nos abofetean y hemos hecho el mal, pues no tiene lógica. Ahora, si haciendo el bien, no de eso, nosotros nos encomendamos al Señor, ¿vale? ¿Y qué es lo que estamos dejando? Es un olor a Cristo. Todavía en el 2018 es válida esa palabra que dice que cuando te den en una mejilla que ponga la otra. Lo que pasa es que, claro, se mete, tú sabes, esos versículos que dice, yo voy a poner la otra enseguida. Pero eso, pues, si Jesucristo sigue siendo el mismo, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, la iglesia tiene que ser la misma. Ahora, cuando tú eres perseguido por causa de la justicia, por anunciar a Cristo, por querer seguir al Señor, y eres injuriado, eres calumniado, y tú puedes bendecir de corazón a esas personas, se está manifestando el olor, la presencia, se está manifestando lo que nos distingue verdaderamente como cristianos. Hoy día se habla, bueno, siempre se ha hablado de la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Está correcto eso? Pero ¿y cómo se manifiesta la santidad si no a través de unos ingredientes que simbolizan a la persona del Espíritu Santo? Nos habla de quebrantamiento. Y nosotros muchas veces no nos queremos identificar con el quebrantamiento. ¿Sabes qué es lo que es ser quebrantado? Dejarte quebrantar. ¿Por quién? ¿Por quién tú te dejarías quebrantar? Ahora tú dices, bueno, yo me dejaría quebrantar por tal persona. Y ahora te pregunto, ¿y por quién tú no te dejarías quebrantar? Y tú dices, por menganito, fulanito, ni en sueño, a lo mejor esa persona es la que te va a quebrantar. Y es un aguijón.
Como me han dicho muchas veces, digo, ¿qué es? Un aguijón. La Biblia dice que Jesucristo era experimentado en quebranto. Nosotros literalmente no tenemos registro de la vida de Jesús desde que aparece en el templo con 12 años, se le desaparece a los padres, se quedó con los doctores de la ley, ¿no? Desaparece de la escena lo que es la biografía y aparece a los 30 años. Que se aparece delante de Juan el Bautista, igual lo reconoce. ¿A dónde estuvo Jesús? Nosotros no lo sabemos, han escrito mucho, ¿vale? Literatura apócrifa, ¿vale? Ahora, yo tengo algo seguro. Donde quiera que estuviera Jesús, supongo que estaría en su pueblo ayudando a su padre, no se va a desaparecer de la escena, siempre estuvo ahí. Él estuvo siendo quebrantado, identificándose con el quebrantamiento, ahí, moliéndolo. ¿Por qué? Porque Él era y es Dios. Y por cuanto Él era y es Dios, dice que tuvo que aprender la obediencia. Y dice la Biblia que clamaba a Dios con ruego, con lágrimas y con lloro. Y era escuchado a causa de su temor reverente. Mira cómo es. El Hijo de Dios en un cuerpo de carne como el nuestro, dejándose humillar por los hombres. Y aprendiendo dentro de este cuerpo nuestro la maldad que hay en nosotros y recibiéndola por amor a nosotros. Que el mundo no sepa nada de esto es propio, pero que la iglesia en vez en cuando uno pega un repaso y mira a Jesús, el amor que hubo en Cristo, como dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que mira quién era y mira lo que se hizo. Y yo he preguntado antes, ¿estamos nosotros enamorados de Jesús? Eso es la labor del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos ha preñado de Cristo, empezamos a ver las almas perdidas y llega un momento que hacemos lo que sea para que un alma se salve. O te dejas hacer lo que sea con tal de que un alma conozca la verdad. Y para eso hay que estar lleno del aceite de la unción. Hay que dejarse quebrantar por Dios para que venga la unción. La mirra nos habla de cambio. Evidentemente hay una transformación. Si tú dejas que este ingrediente, simbolizándolo con el sufrimiento, con la persecución, tome dominio de ti, por el Espíritu, no es dañino, ¿eh? El acostumbrarte al dolor no es malo. Que no lo quiera es una cosa, pero que no es malo. Ya llega un momento que te identificas con el dolor. Y ahí entonces que eres sufrido. Canela. Aromática la mitad, esto es 250. ¿Qué es la canela? Cuando tú, por ejemplo, escuchas canela, ¿qué te suena canela? Especia. Tú nunca has escuchado decir, esto es canela. ¿Por qué se dice eso? El mundo tiene esos dichos, ¿o no? ¿Tú la has usado alguna vez? Canela. Canela fina, canela en rama. ¿Eh? Estamos entonces hablando de que es algo bueno. Esto es canela. ¿Vale? La canela es un árbol que nos habla de que es bueno, de calidad y de pureza. De honestidad, de transparencia, Y dice, se saca del árbol de la canela, dice, pero de la segunda corteza. No es la primera, es la segunda. ¿Veis que cada ingrediente tiene sus cositas? ¿Por qué? Porque la segunda corteza nos habla de intimidad. Es la de adentro. La segunda corteza, o sea, está hablando de
es una personalidad, ¿vale? Que Dios no la tiene que injertar dentro, pero como no haya intimidad con el Espíritu Santo a través de la oración y la meditación y el separarte con Él, entonces no, es como que no rellenamos o no, ese ingrediente no se forma en nosotros. No podemos dar a conocer a un Jesús o a un Cristo superficial. Tenemos que intimar con Dios. Una persona que tiene el aceite de la unción y está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar a tener comunión íntima con Él a través de la oración y de la lectura y el estudio de las Escrituras. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Lo mismo que hablaba antes, que no queremos saber nada del sufrimiento. Hoy día los creyentes se nos antoja ser cristianos sin oración. Bueno, hermano, pero ¿por qué no? Yo no te estoy hablando ahora mismo de un momento específico, causa, no, estoy hablando de una actitud continua. Porque son las dos grandes disciplinas que tenemos en la iglesia, la palabra y la oración. Para dar a conocer ese ingrediente de la canela, tenemos que, o sea, cuando hay hermanos que están metidos con el Señor, se nota. ¿Por qué? Porque nos están hablando de esa segunda corteza, o sea, hablan cosas profundas que las extraen del corazón de Dios porque están en intimidad con Dios. Y de esas profundidades que ellos extraen del corazón de Dios se alimentan los demás. Pero Él quiere que todo el pueblo sea así para que alimentemos a ese mundo que no conoce a Jesús. Ahora, si pretendemos venir al culto religiosamente y no tenemos intimidad con Él, el aceite no nos va a empapar, no se nos va a meter dentro. Y si no se nos mete dentro, entonces como cuando tú te echas un de esto de washi y a los 5 minutos ya no huele a nada. Estas colonias de estas de Remanguillé. No huele, pero como tú estés metido con Cristo, bien metido, y lo que se ha establecido como base entre tú y Él es una relación de amor, y tú quieres seguirlo a Él por amor, se empieza a revelar esa característica, ese perfil de parte de Dios en ti, ¿vale o no? Que empiezas a conocerlo a Él en su interior. Y cuando lo conoces en su interior, de la misma forma lo vas a conocer a Él, cómo es Él. Y eso es algo que cautiva a las personas. Yo el otro día le estaba hablando a un hermano ya de experiencias que yo tuve con el Señor más bien al principio, ¿vale? Pero me dejaron tan impactado que yo decía, es que esto no puede ser verdad. O sea, por momentos vi a la persona de Jesús tan inocente, tan humilde, que le tuve que decir un día, ¿tú no tienes orgullo? Porque yo le fallaba. Lo típico, ¿no? Y uno no quiere fallarle. Y le dije, pero tú no tienes orgullo. Yo, como diciendo, yo no valgo, ¿no? Yo no puedo ser santo, le dije un día. Y te estoy fallando, por favor. Le dije, tú no tienes orgullo. No me conoce como yo no estoy bien. Y me habló el Espíritu de Dios, habló mi espíritu, y lo escuché, hermano. Le digo, no tengo orgullo. Y es como que o sea, mi mentalidad me la zarandeó y como que se empieza a caer. ¿Qué va a hacer? Jesús es inocente, no tiene orgullo. La manifestación de Dios en carne, que es Cristo, claro, llegará un día que Él va a ejecutar, ¿vale? Estamos hablando ahora bajo su gracia. ¿Hasta dónde su amor? Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, que la gracia es la manifestación externa del amor de Dios. Y estoy compartiendo esto porque estaba en una iglesia donde un montón de hermanos los tenía todos los días encima. Hermano, tiene que dejar esto, hermano, tiene que dejar lo otro, hermano, tiene que quitarte, tiene que ponerte. Me tenían ya loco. Y un día digo, mira, yo no puedo ser santo. Si esto es así, yo no puedo ser santo, yo no te puedo servir. Así que se acabó. Me voy a lo mío, que lo mío es lo mío. Tipo Pedro, ¿no? Cuando un día cogió y se fue a las redes, yo me fui a lo mío. Y lo mío era
donde yo me venía, donde estaba yo identificado, y me fui a pegarme un homenaje con cocaína. Lo estoy hablando aquí en privado, ¿vale? Y cuando estaba yo allí en mi apogeo, siento como que, digo, se me puso el cuerpo entero engallinado, y la presencia de Dios allí, y yo con mi vacilón empiezo a hablar con él, y el Señor empieza a hablar conmigo. Y me hizo entender que lo que Él hizo por mí en el Calvario y el llamado que me hizo, eso no se detiene por nada ni por nadie. Eso es eterno. Uf. Ahí sí que fue la última vez que tomé droga. Y tenía, la tiré a la alcantarilla. Jamás y nunca he vuelto ya, ni a la mente se me ha venido. Fui cautivado por el amor de Dios. Y yo digo, Dios mío, tú eres demasiado. Es que es impresionante el amor de Dios, ¿eh? Y yo quisiera dar a conocer ese amor de una forma más manifiesta, no solo con mis palabras, sino con mis hechos y con mis acciones, porque yo siempre digo y creo que si las personas verdaderamente tuvieran esa manifestación de Dios y lo palparan claramente, como dijo un teólogo llamado Calvino, su gracia es irresistible. No hay nadie que pueda resistir su gracia. No lo hay. Es impresionante. Te derrite, te deja cao. Y yo honestamente le hablaba honestamente en mi historia, ¿ves? Y ahí fue cuando comprendí lo que dice Mateo. Dice que Dios al humilde le da gracia. Porque de alguna forma, aunque tú te ves con tu historia, pero te humilla, ¿no? Y dice, pues te doy gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es mi favor inmerecido. Al soberbio no, el soberbio lo mira de lejos. Pero dice que al humilde le da gracia. Y cuando esa gracia cae sobre ti, es impresionante. Porque aunque hayas pecado, o aunque el pecado te tenga loco, en ese momento el pecado ya no se ve. Porque como yo compartí aquí hace unos días atrás, o sea, en la pizarra, ahí está el pecado, la gracia sobreabunda y deja el nivel mucho más alto, de manera que tú ya, el pecado es como que se te va de la mente. Porque quedas embriagado por una persona que estás conociendo, que vive en lo sobrenatural, pero que se relaciona contigo y de alguna forma empieza como a estimularte y tú quieres más de eso. Y claro, y te dicen, pues mira, si quieres más de Dios, además de ir a los cultos y leer tu Biblia y estar metido con el Señor, pues métete en ayuno, vete a vigilar por las noches. Y uno empezaba a hacerlo y claro, ahí es donde llega ¿qué? Esa consagración por amor a Dios. Y cuando te vienes a dar cuenta que ni siquiera te das cuenta, estás hablando de Él. No puedes dejar de hablar de Él. Como estés empapado de Él, ¿de qué vas a hablar? Lo que del corazón rebosa, ¿quién lo habla? La boca, dice la Biblia. Ahora, si no estamos empapados de Él, estamos empapados de otras cosas, pues eso es de lo que hablamos. Por eso es que en esta hora se requiere que nosotros entendamos que el Espíritu Santo nos está reclamando otra vez y seduciéndonos porque nos va a llevar a Cristo. Nos va a llevar a Cristo. Y quiere llevarnos a Cristo. Y el Espíritu Santo fue enviado desde el cielo con ese único y solo propósito: llevarnos a Cristo. Cuando la iglesia está a los pies de Cristo, la iglesia es la esposa del Cordero, la novia de Jesucristo. Y el mundo lo sabe. Y cuando ese amor nos embriaga, entonces nos amamos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y de eso nos habla la canela. Dice que es de la segunda corteza, nos habla de intimidad. Dice, por lo tanto, no hay unción sin intimidad. Hay que profundizar. Esto no es algo que tú vas a forzar. Si tú no profundizas o tú no tienes profundidad con el Señor, tú no puedes ahora entrar de la noche a la mañana. Pero sí puedes hablar con Él en base, por ejemplo, ¿no?, a lo que has escuchado esta tarde o estás escuchando y dices, Dios mío, mira, yo voy a ser honesto, no estoy a lo mejor a la altura, ¿vale? Un ejemplo, ¿no? Pero yo quisiera estar ahí, Señor. Tú me has despertado el anhelo, me ha entrado como quiero. El anhelo es deseo, ¿vale? Despiértame el deseo y llévame tú. Y el Señor lo hace. Si hay algo en lo que Él está interesado, es en eso. Tu alma y la mía tienen otros intereses. Pero debemos de ser seducidos
y embriagados por los intereses de Dios. Eso es cuando estamos revestidos de su amor. Cálamo. El árbol de la canela, si no profundizamos con el Señor, no podemos recibir esa unción. Es bueno compartir con la familia, con los hermanos, y hay que ser equilibrado. Pero ¿cuánto tiempo estamos literalmente con su persona recluidos? El árbol de la canela tiene en sus raíces la propiedad de que cuando se entierra, ¿no? Las raíces tienen tal fuerza, dice, que todo arbusto u otro árbol que haya alrededor se come su terreno. De manera que se queda con todo el territorio, lo cual nos habla de denuedo que se te empieza a meter en el corazón y el deseo de llevar este amor a otros. ¿Me estoy explicando? O sea que la canela es un árbol que las raíces por abajo se extienden y ocupan y se meten en el territorio de otros árboles. La luz es algo que como tú le des expansión, ella avanza. No se detiene. Y cuando llega la luz, las tinieblas por ley y por física se tienen que quitar de en medio. En algún momento del camino, ¿vale? Los que llevan más tiempo, menos tiempo, todos nos hemos detenido. Nos hemos detenido, de alguna forma u otra. Las pruebas, las situaciones, lo que quiera que sea. ¿Vale? Como dicen por ahí, una parada en el camino. Pero este camino no es para hacer muchas paradas. Si somos dirigidos por el Espíritu de Dios nos recluye y dice, ven a descansar, que te voy a refortalecer, te voy a llevar, ¿vale? Pero es como que nos acomodamos y después no queremos reiniciarnos. Y la ha tratado Dios conmigo, ¿eh? Yo he estado como 2 años o 3 así un poco turleto. Y mal y con todo eso no podía dejar de doler, evidentemente. A lo mejor no olía como debía doler. Pero ha tratado el Espíritu de Dios conmigo hablando de este ingrediente y ha tratado cuando habla de la armadura de la cual habla Efesios capítulo 6, que tenemos que estar toda la armadura. Él dice que el calzado nuestro, la sandalia, el calzado, debe de ser, o sea, lo simboliza con el celo o con el apresto de anunciar el evangelio, dice. Esa es la verdadera equipación, desde aquí para abajo, ¿no? El casco, la espada, la coraza, el cinto de la verdad. Y dice, y el apresto, o el celo, dicen otras Biblias, por llevarle este evangelio a otros. ¿Sí o no? O sea, si ahora lo traducimos y yo dejo de tener ese celo por llevarle el evangelio a otro, por comunicarle esta verdad, porque conozca a Jesús, porque es un ser de amor que es irresistible, su gracia, es como que no tengo zapatos y descalzo. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo Dios en el Edén cuando dice, cuando vino trayendo juicio y dice, y entre ti y la mujer pondré enemistad? Dice, y tú la pisarás a ella en la cabeza y ella te picará, ¿dónde dice? Ahora, como tú tengas zapatos bien puestos y tú estés gobernado por el Espíritu de Dios y loco por llevarle este amor a otro, no hay picadura que pueda hacerte daño a ti. No la hay. Porque se encuentra con un zapato que es dinamita, vamos, como te pique, sale mal el enemigo. Porque estás cumpliendo la ley de Cristo. O sea, se choca con hormigón, da con hueso, porque estamos continuamente en el movimiento del Espíritu. Entonces, ¿qué hace la canela? La canela, la raíz, además de que profundizara, va buscando. Es curioso, ¿verdad? Y dice que ese ingrediente lo llevaba el aceite de la unción que derramaban sobre Aarón. El cálamo. Cálamo aromático. ¿Qué es el cálamo? El cálamo es una caña dulce que sirve como laxante
Y también se usa como refrigerante y como bálsamo en los cortes y en las heridas. Eso es lo que es el cálamo. Una caña que es dulce y se usa para los cortes y para las heridas como bálsamo. Lo cual, ¿qué pasa? Nos habla de la compasión y la misericordia que el Espíritu Santo te pone por los que te rodean. Ahora, cuando ese ingrediente no está, estamos más bien sequitos. Y ya no sale compasión y misericordia. Sale más bien otra cosa. No voy a decir qué es lo que es, pero no sale compasión y misericordia. Y ya entonces, pues, si tal persona no le va bien o eso, pues, porque se busque la vida. O si esto pues será por algo, ¿sabes? Ya, porque nos secamos. Pero cuando estamos llenos de ese cálamo, uno siempre tiene un corazón compasivo y lleno de misericordia. El Señor dice en su palabra, misericordia quiero y no. ¿Vale? Y es algo que lo vas aprendiendo por el Espíritu. A ser compasivo, a ser misericordioso, a ser piadoso. Te apiada de las personas. Lo más propio, lo más lógico y lo más de eso es decir, hombre, es que esta persona es así por esto y por lo otro. Sí, pero apiádate de ella a pesar de lo que es ella, apiádate de ella. Porque esa es la personalidad de Jesucristo, tiene que estar en nosotros, debe de estar. Y si no está, entonces, ¿qué unción es la que gobierna en nuestra vida? Eso es hacer cálamo. ¿Y qué es lo que queda? La casia. Vamos bien de tiempo, vamos a acabar ya. La casia. ¿Qué es la casia? La casia es otro tipo de laxante, pero que sirve como purgante. La casia la usan para purgarse. ¿Ustedes han visto los perros que ven cuando comen hierba? Tú dices, los propios con perro comen hierba. Sí, comen hierba, ¿para qué? Para purgarse. Se va por ahí, busca su hierbita, se pega un buen lote. Que no es propio, porque es un perro, no es un conejo, ni es... Pero él sabe lo que está haciendo por instinto. Y cuando ya se metió la pelota, pues allá voy. Y se queda nuevo. Se purga por dentro. El cristiano, cuando se manifiesta la casia, ¿vale? Que es el último ingrediente del aceite de la unción, ¿habla de qué? Habla de que por dentro tenemos que tener esa limpieza. Y cuando le hemos fallado al Señor o a los demás, no nos sentimos bien hasta que no confesamos nuestro pecado. Si fallas tú directamente con Él, pues tienes que reconocerle al Señor tu pecado. El pecado de pensamiento o de acción con Dios. Ahora, si has fallado con tu prójimo, ¿eso qué es? Eso es limpieza interna. ¿Y qué pasa? ¿Se está dando ese ingrediente en cada uno de nosotros? Tenemos que buscar que ese ingrediente esté morando en nosotros, buscar la paz con todos y la santidad. Entonces tengo que andar continuamente en un proceso de confesión, arrepentimiento y fe. Si alguno peca, ¿qué dice? Gloria a Dios, menos mal que tenemos un abogado, a Jesucristo. A Jesucristo el justo, dice, ¿vale? Pero tiene que darse el arrepentimiento. Confesión. Hay gente que confía en sus pecados internamente. Yo vengo tratando unas cosas con el Señor últimamente y el Señor me está hablando de lo que es un arrepentimiento intelectual. ¿Qué es un arrepentimiento intelectual? Un arrepentimiento intelectual es donde yo sé en mi mente que he fallado, pero no me responde. Está trancado. ¿Sabes, no? Y tú, no, sí, tú por dentro tú estás con tu historia. No, sí, Señor, tú sabes. Fallado. O como me dijo un día uno, yo soy sincero, el Señor sabe. Claro, aquí en Sevilla somos un flamenco y somos todos muy... Señor sabe que yo le confieso todos mis pecados y yo digo esto y lo otro, vaya para acá, ¿eh? Pero ¿hay arrepentimiento? ¿O estás aquí haciendo un despliegue de sinceridad, de que tú eres súper sincero? Venga, ahí va, mi pecado, Señor. ¿Y el arrepentimiento? ¿No hemos leído en el libro de Hebreo que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado? Lo dice la Biblia, ¿no? Y en la ley casi todo es purificado con sangre. Hoy día ya no se puede derramar sangre porque la única sangre que es válida para limpiar el pecado es la sangre de Cristo. Pero ahí lo que entra es que sin arrepentimiento
Entonces está el arrepentimiento en mi intelecto, sé que he hecho mal, pero el corazón me está respondiendo, no. Ve donde Dios y dile, Señor, el corazón a mí no me está respondiendo conforme me tenía que trabajar. Está pasando algo aquí dentro. Y no te justifique, porque la Biblia dice que si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón. Hay que llevarle el corazón a Él. Dice, dame, oh hijo mío, hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces la oración, ¿vale? Porque somos gente de intimidad. Te desgarras el corazón y Dios mío, mira, aquí tienes. Ábrelo tú, como el que abre un carte, cambia los engranajes, pero esto no va. Esto no va porque yo sé lo que tengo que hacer y yo no lo estoy haciendo. O yo sé como tu Espíritu Santo me guía por su palabra y yo no. Entonces hay una guerra ahí. Y ahora vamos a hablar la segunda parte, que es la semana que viene, de por qué no se están dando en algunos de los aspectos de la unción en mi vida, o sea, el mover del Espíritu Santo, o si lo simbolizamos cuando estoy creyente, ¿por qué no se da? Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Vale? Ahora, sí, hermano, porque esto es muy importante. Esto es muy, muy, muy importante. O vamos a conocer a Jesucristo, o estamos dando a conocer otra cosa, ¿vale? El propósito de Dios es que nosotros llevemos mucho fruto. Y ahora vamos a conocer a Dios ya en su carácter de padre, ¿vale? Y cómo Él siembra, y cuando siembra, Él espera recoger. ¿O no? Entonces, si no somos ungidos para el servicio, no podemos servirle. Ahora, si hemos recibido la unción, ¿por qué no le podemos servir con excelencia? Porque la unción es ese revestimiento sobrenatural que cada uno de nosotros recibe, pero por dentro. Amén. Vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios.